Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y a Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias te damos, Abba Padre. Gracias, precioso Hijo de Dios, Espíritu Santo. Gracias porque hoy tienes palabra de vida para cada uno de nosotros, para cada radio escucha, mi amado Señor. Y hoy quieres que nosotros comamos pan del cielo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gracias te damos, mi amado Espíritu Santo. Háblanos, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos. Háblanos de espíritu a espíritu y te damos muchas gracias por estar en medio de nosotros y por acompañarnos en este mensaje de vida, de salud, de resurrección. Toda la honra y la gloria sean dadas a ti y te damos muchas gracias, mi amado Señor. Amén y amén. El mensaje de hoy se llama ¿Vives en desgracia por desconocer tu verdadero destino? Conócelo. Hoy lo vamos a conocer y vamos a estudiar el pacto desconocido entre David y Jonatán. Jonatán. Un pacto, de acuerdo al diccionario, es un acuerdo, un contrato que se lleva a cabo en forma bilateral, o sea, doble, sea entre dos personas, dos naciones o una persona. En la Biblia, además de esta relación contractual, o sea, contradicha, existe otra asombrosa, la que se da entre Dios y su pueblo. Pero, ¿cómo comprender de qué tamaño es ese pacto que Dios ha hecho con el hombre, con su pueblo y con cada persona en lo individual? ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando ignoramos, 1, la dimensión y 2, la certeza de ese acuerdo, o simplemente 3, minimizamos, despreciamos esa acción proveniente de Dios? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Las historias en la Biblia sirven para ilustrar la voluntad de Dios, es decir, a través de la vida de los hombres. Ella nos enseña más fácilmente lo que el Señor desea para nosotros. Así la vida del rey David es elegida para enseñarnos el gran amor de Dios hacia nosotros. Y esta es la historia. Vamos a mirar la relación de pacto. Hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 18:3-4. Hacer un pacto era un asunto muy serio. Era la unión más fuerte conocida por el hombre y tenía tanto aplicaciones de negocios como personales, las cuales se extendían aún a los descendientes de las dos partes involucradas. Y esto le vamos a prestar mucha atención porque vamos a ver el poder que hay aquí. Esto tiene una profundidad muy linda
y la vamos a desmenuzar, la vamos a ver en este proceso de este mensaje. Todo eso funciona de la manera siguiente. Se partían varios animales en dos mitades y se preparaban a lo largo de una senda. Su propósito era simbolizar la pena por romper el pacto. Las dos personas que entraban en una relación de pacto caminaban entre las dos mitades del animal y a su alrededor, haciendo la figura de un 8. Un 8 acostado es el símbolo de lo infinito. Esto se hacía para mostrar que ambos entendían y aceptaban la pena y que el acuerdo los comprometía para siempre, para siempre. Cuando Dios hizo su pacto con Abraham, prometiéndole un heredero y dándole la tierra prometida, él fue el único que caminó entre los animales partidos, lo cual significa que solamente él quedaba unido a los términos del pacto. Luego ellos celebraban hasta 7 actos ceremoniales y solo hablaremos de algunos, cada uno diseñado para resaltar la seriedad y lo permanente de la relación a la que se estaban comprometiendo. En el pasaje anterior, David y Jonathan formalizaron su pacto con los primeros 2 actos ceremoniales. Cada uno le entregó al otro su manto, simbolizando que todo lo que le pertenece a uno también le pertenece al otro. Al intercambiar sus espadas número 1, 2, arcos y 3 y otras armas, indica que cada uno estaba comprometiéndose a defender al otro, colocando su poder como si estuviera a disposición del otro. Las relaciones de pacto exceden los lazos familiares en fuerzas y duración. Primera de Samuel 19 del 1 al 3. Habló Saúl a Jonathan su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David y le dijo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Entonces vamos a ver el pacto de David y Jonathan. Muy poderoso. Un día David hizo un pacto con Jonathan, consistente en lo siguiente. Jonathan avisaría a David en caso de que Saúl quisiera matarlo, y David en caso de levantarse como rey. A guardar las palabras de Jonathan en estos términos. Guardar las palabras de Jonathan por el rey David juegan un papel muy importante y vital en este mensaje, y lo veremos más adelante. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David, dice la Biblia. La Biblia dice que así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Vamos a mirar Primera de Samuel 20 del 1 al 17 y vamos a resumirlo porque está larguito. David huyó a Ramá
y vino a Jonathan y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi pecado, mi maldad, que tu padre me busca para matarme? Jonathan dijo: No morirás. Mi padre no me encubrirá este asunto. David le dijo a Jonathan: Saúl sabe que yo he hallado gracia ante ti. Versículo 8. Harás misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y este pacto de Jehová contigo, pongámosle pero mucha atención. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Jonathan dijo: Nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te avisaría yo? Versículo 12. Jonathan dijo a David: Jehová Dios te sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Versículo 13. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan, y aún le añada: si no te hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Versículo 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Versículo 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Versículo 16. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Versículo 17. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Cumplirían ambos su parte del acuerdo? Eso lo vamos a mirar. Vamos a mirar esta respuesta. 24 años transcurrieron. En ese tiempo Jonathan murió en batalla al lado de su padre Saúl. David poco a poco fue ascendiendo en fama y poder. Ganó grandes batallas, fue nombrado rey de Judá y finalmente de todo el reino de Israel. Tenía poder, prestigio, fama, todo lo que un hombre puede desear. ¿A quién se le ocurriría recordar un compromiso después de tanto tiempo? Pues a David. Y lo vamos a ver. Un día el rey se levantó y recordó aquel pacto con Jonathan. Preguntó a sus siervos si acaso habría alguien de la casa de su querido amigo a quien el rey pudiera hacer misericordia. Le dijeron que sí, que en las montañas de Lodebar vivía uno de los descendientes, hijo de Jonathan, llamado Mefiboset. Y vamos a leer 2 Samuel 9 del 1 al 12. Leámoslo. 2 Samuel 9 del 1 al 12. Bondad de David hacia Mefiboset. Vamos a prestarle mucha atención a Mefiboset. Versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan?
Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. Versículo 3. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: David. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo, mira qué hermosura, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo: Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Entonces, ahora vamos a continuar con el pacto en Cristo Jesús. Vamos a entender muchas cosas aquí muy poderosas. El pacto en Cristo Jesús. Dios en Cristo Jesús ha hecho un pacto de salvación, libertad y gozo con cada uno de nosotros. El costo de ese acuerdo ha sido la vida de su Hijo. A diferencia del pacto entre David y Jonatán, esta promesa de Dios se ha llevado a cabo de forma unilateral, o sea, independiente, particular. Es decir, Cristo ha cumplido en él su parte
y la nuestra también, la que jamás podremos pagar debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Jesucristo ha cumplido, uno, el doble papel de sacerdote y dos, el sacrificio de rey y siervo. No es el hombre quien se acerca a él, sino el mismo Dios quien nos busca y nos elige. Mira lo que nos dice Juan 15:16. No me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y el fruto permanezca. Y todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en Lucas 19:10, Él vino a buscar como número 1 y como número 2, y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pregunta es, ¿hemos aceptado y realizado este pacto ofrecido por Él a nuestras vidas? Con mucha frecuencia vacilamos. Creemos que Dios se ha olvidado de cumplir su parte. ¿Cuánto tiempo has esperado? 5, 10, 20 años o quizá más. O tal vez simplemente tu situación actual es desgraciada porque hasta ahora desconoces que Dios se ha comprometido a transformar tu vida de manera radical, de manera total, como enseña la historia de David. Dios no olvida sus promesas. Él está atento al cumplimiento de lo que habla. La historia de Mefiboset es también nuestra historia. Mefiboset el inválido. ¿Quién era este Mefiboset a quien David estaba a punto de hacerle misericordia y de cambiar el rumbo total de su vida? Ya se dijo que era hijo de Jonatán, pero además de haber pertenecido a una descendencia real, Mefiboset era paralítico. No solo eso, sino que su vida había transcurrido durante su infancia y juventud en uno de los lugares más indeseables del reino, las montañas de Lodebar, un lugar frecuentado por los inválidos, los pordioseros, o sea, los mendigos, los perseguidos políticos y demás marginados por la sociedad. Allí habitaba Mefiboset y lo hacía debido a un absurdo malentendido, o si se quiere, una verdadera ignorancia activa. Al igual que Mefiboset, en vez de vivir como el hijo de un rey, muchos se han dedicado por mucho tiempo a frecuentar los barrios de los destituidos del reino de Dios. Mira qué verdad tan grande. Frecuentar los barrios de los destituidos del reino de Dios. Todo por ignorancia, porque de hecho eso era precisamente lo que sucedió a Mefiboset. Desconocer que David había hecho un pacto con su padre Jonatán. Él lo desconocía. Y que su vida hubiera sido muy diferente de haberse enterado a tiempo de ese acuerdo entre los amigos. Y no podemos olvidar ni desconocer, sino comprender el nuevo pacto de Jesucristo para nuestras vidas. Entonces vamos a mirar
las consecuencias del desconocimiento. Por eso es tan importante meternos con nuestro poderoso gigante, para que nosotros de verdad conozcamos y no desconozcamos, y aún conociendo no olvidemos y seamos personas bien entendidas y comprendiendo la realidad del nuevo pacto de Jesucristo para nuestras vidas. Aquí hay una pregunta: ¿cómo es que Mefiboset llegó a estar inválido? ¿Cómo es que su destino cambió tan desgraciadamente debido a su ignorancia de la palabra de Dios? Una breve cronología, o sea, serie, orden de los hechos puede ayudarnos a comprender todo esto. En la decadencia de su reino, el rey Saúl enfrentó la última de sus batallas contra los filisteos. Al ser derrotado, sucedieron varias cosas. 1. Saúl se suicidó. 2. Jonatán fue muerto. 3. El ascenso de David era inminente, inmediato. Y finalmente, la casa de Saúl entró en pánico, en horror, pensando en que el nuevo rey les cortaría la cabeza a todos. Ellos ignoraban que aun cuando Saúl hubiera muerto, y asimismo Jonatán, 1. Existía un pacto, por eso la importancia del pacto. 2. A través del cual David perdonaría todas las vidas. Y 3. Y pertenencias que tuvieran que ver con Jonatán. Pero alguien dice que la necesidad y la ignorancia tienen cara de hereje, o sea, de irreverencia. No respetan normas los herejes. ¿A causa de qué? De ignorancia. Así es que bajo este desconocimiento total de perdón y misericordia, la familia de Saúl, pongámosle mucha atención a esto, salió huyendo apresuradamente de la casa real. Allí comenzó la desgracia de Mefiboset. Dice 2 de Samuel 4:4 que Mefiboset tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel, y la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán ocasionó que su nodriza, 1, lo tomara y saliera huyendo como número 2. Y mientras iba huyendo apresuradamente, 3, se le cayó Mefiboset y el niño quedó cojo como número 4. ¡Qué desgracia! Pero ¿qué habría sucedido si la familia hubiera sabido que las intenciones de David eran no de castigo, sino de 1, misericordia, 2, de amor, 3, de protección, y 4, de cuidado para el niño, y 5, y toda la casa de Saúl? El destino de muchos de nosotros ha estado marcado de igual forma. Muchas veces hemos salido huyendo de situaciones diversas. Nos apoyamos en nuestra propia sabiduría. Nos alejamos pensando en la ira y el enojo. Y caemos en desgracia. No sabemos o simplemente hacemos oídos sordos al nuevo pacto de Jesucristo para nuestras vidas. Y por olvidar
y por el desconocimiento y la falta de comprensión del nuevo pacto que hizo Jesucristo para nuestras vidas, llegamos a ser como Mefiboset, en donde todo se volvió oscuro. De tener un destino como rey, llegó a ser un mendigo. En vez de cabalgar un brioso caballo blanco, ahora era un inválido transportado a brazos como un pordiosero. En vez de haber estado comiendo de las jugosas viandas, adobos traídos de los mejores huertos y mataderos, ahora debía conformarse con las migajas que le arrojaba gente que le tenía lástima. Un destino debido a lo absurdo de la ignorancia. ¿Se parece la vida de Mefiboset a la tuya? ¿Vives en desgracia creyendo que ese es el destino que te tocó vivir? Anímate, te dice hoy el Señor. Anímate, anímate. Dios en Cristo Jesús te ha prometido una vida abundante si lo haces tu Señor. Y ahora vamos a mirar el costo del llamado y la restauración. Al igual que David tuvo misericordia de Mefiboset y lo hizo traer a la casa del rey y lo sentó a la mesa a comer con él. Así Cristo Jesús primero nos ha buscado, 2, y traído a su reino, y 3, y nos ha sentado, 4, a compartir con él. La cosa no ha sido nada fácil. La decisión de David no estuvo exenta de dificultades. De hecho, el rey tuvo que, como se dice coloquialmente, o sea, familiarmente, tragarse sus propias palabras. Cuenta 2 Samuel 5 al 8, que cuando David en batalla iba a tomar la ciudad de Sión, sus enemigos hicieron mofa, o sea, burla de él y de su ejército, y le dijeron que a ese grupo de desarrapados, o sea, harapientos, hasta un ciego y un cojo los derrotarían. Se burlaron completamente de él. Cuando David triunfa, enojado e indignado, emite un decreto, o sea, un mandato, que a la letra decía: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. 2 Samuel 5, versículo 8. En otras palabras, Mefiboset tenía prohibido, por ser paralítico y deforme, entrar a donde el rey habitaba. Entonces, ¿cómo conciliar, concordar, ajustar este asunto entre la palabra jurada de David y su necesidad de misericordia para Mefiboset? ¿Habría solución a tal dilema, a tal duda? La Biblia enseña que esta es la misma situación nuestra delante de Dios. Dice el apóstol Pablo que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ya no cojos ni ciegos físicamente, sino mutilados, amputados, cortados espiritualmente por el pecado. Les está vedada, prohibida la entrada a la presencia de Dios. David tenía una sola opción para cumplir con su promesa y hacer misericordia con Mefiboset.
Decir que ese hombre inválido y desechado por la sociedad era de su familia. Así nadie se opondría y echaría en cara las palabras de David. Para Cristo Jesús su parte del pacto fue más difícil. El pago por nuestra entrada al reino de Dios exigía que alguien pagara por nuestros pecados y Jesús lo hizo. Nos convirtió no en alguien conocido, no en su amigo, nos hizo sus hijos con un entrar confiado al trono de su gracia. De ser un inválido, un inútil, uno cuya mayor desgracia era la ignorancia de la misericordia infinita de Dios. Hemos llegado a ser uno que a diario compartimos el pan en la mesa del rey, como Mefiboset. Como Mefiboset seguimos sufriendo y llevando las consecuencias de tantos días vividos fuera de su pacto. Aún así, la vida para nosotros tiene un nuevo rostro, el del gozo de haber entendido que Dios siempre cumple sus promesas. El conocer que las dos partes del compromiso han sido cumplidas en y por aquel que nos amó y entregó su vida por todos nosotros. Y ahora vamos a orar y a darle las gracias a mi amado Señor por enseñarnos su preciosa palabra de vida, de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Abba Padre. Gracias, precioso Hijo de Dios, Espíritu Santo, por haber estado este tiempo con nosotros, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, para que este mensaje que es tan vital, tan importante, tan poderoso, para que muchos puedan salir de Lodebar, porque a muchos el Señor ya nos sacó de Lodebar. Estuvimos en Lodebar, pero de allí Él extendió su preciosa mano y nos rescató de ese horrendo lugar. Señor, te pido que todo aquel que esté habitando en tierra de tristeza, en tierra de dolor, donde reina la maldad, la miseria en realidad, así como en las montañas de Lodebar, lugar frecuentado por los inválidos, los pordioseros, los perseguidos y los marginados, los inadaptados por la sociedad y sobre todo los paralíticos espirituales que no pueden ni saben cómo salir de ese estado deplorable, lamentable. Te clamo y te imploro que los saques de allí, porque es una tierra sin sueños, es un lugar de pavor, de pánico. Pero hoy el Rey te manda a llamar. Y el Rey te dice hoy, lo que era tuyo te devolveré. Y voy a restituirte lo que la vida te ha robado. Si has sido el último, vas a ser el primero. Y si nadie te daba valor, hoy el Rey te da mucho valor.
porque vas a vivir en la casa del rey. Vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. Y un adiós, adiós, completamente adiós a lo de bar, tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. ¿Por qué? Porque el rey te mandó llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. El rey te va a restituir, te va a devolver lo que has perdido. Y vas a entender que aunque el mundo ha sido cruel contigo y has creído que todo está perdido, Dios tiene la última palabra y te devolverá todo al doble. Solo búscalo, créele, ábrele las puertas de tu corazón, déjalo entrar, porque Cristo Jesús te ha prometido una vida abundante si lo haces, tu Señor, tu Rey, tu Salvador y Rey de tu vida. Gracias te doy, precioso Espíritu Santo. Háblale a todo aquel que esté en Lodebar, que esté en desgracia, que esté en turbación y en lamentable situación. Porque hoy tú lo mandas llamar, los mandas llamar. Gracias te doy, mi precioso Espíritu Santo, porque no hay nada más precioso y más hermoso que estar a tu lado, hablar contigo para que tú nos hables a lo más profundo de nuestros corazones. En tu nombre hemos orado y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi amado Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, príncipe de paz. Amén y amén.